Sobre Shalom, a todos. Vamos a ver un buen Shabbat, un dulce Shabbat a los que nos están orientando en estos momentos por las redes. Sobre Shalom a todos. Recordamos pues que den a la campanita, se suscriban y que puedan hacer su comentario de esta próxima vez de parecer. Pueden sentarse, hermano. La semana pasada celebramos nuestro Pesaj, ¿verdad? Con mucha alegría y gozo, contentamiento en nuestro corazón. Nos sentíamos como ese niño de los 4 que hacía preguntas al Caján, al niño sabio, cuando se gozaba a escuchar y a agradar el Pesaj, el regalo de la Pascua. La costumbre y las tradiciones de nuestro ancestro, de nuestro pueblo. Y a su vez nosotros, pues, como conmemorábamos la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua, reconociendo su ascensión a los cielos, ¿verdad? Pero tenemos la confianza y total fe de que Él vendrá por segunda vez a buscar a su esposa judía. Amén. El mensaje que deseo compartir con ustedes el día de hoy, en este día especial, después de Pesaj, hoy no hay realmente tradicionalmente una para ser como tal, pero nosotros como judíos mesiánicos, ¿verdad? La comunidad judía veía como, sí, realmente tenemos nuestro Pesaj. Amén. Justamente la Pesaj del Mesías. Amén. Y justamente eso es lo que quiero compartir en este día especial después de Pesaj. Precisamente el nombre del Rebbe de Yeshua. Y vayamos pues a la Escritura, Isaías 9:6, ¿verdad? Que dice, porque un niño es nacido para nosotros, hijo es dado a nosotros, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, el poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sin lugar a duda, este es uno de los versículos pasuquín más impactantes de la Escritura, la Sagrada Escritura. Pues en él encontramos nombres, 4 nombres, que fueron dados única y exclusivamente a nuestro Melech HaMashiach. Amén. Cada uno de ellos nos habla de la esencia y el carácter del Rey ungido, del Redentor y Salvador, del Juez y Gobernante universal de nuestro amado Padre Celestial. Yere Yudá, el niño nacido. Nuestro Pasú comienza hablándonos de un niño que es nacido para nosotros, es decir, para el pueblo de Israel principalmente. Algunos de los comentaristas del Tanaj
relacionan a este niño con el rey Ezequías. La tradición dice que es el rey Ezequías, quien obviamente reinó con suma rectitud. Sin embargo, la tradición judía desmienta esta aseveración. El rabí Hillel dijo: los israelitas no tendrán Mesías porque ya los consumieron en los días de Ezequías. ¿En qué época vivió Ezequías? Ezequías vivió en la época del primer templo. Y el profeta Zacarías profetizó en la época del segundo templo y dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de Asna. Eso está en Zacarías 9:9 y el Tratado de Sanedrín 99a. Evidentemente este versículo alude al Mashiach. Veamos el comentario del Talmud Isaías y Ezequiel. ¿Qué dice el Talmud? Porque un niño no es nacido, un hijo nos es dado y él recibirá la Torá sobre él para guardarla, y su nombre es llamado desde la eternidad maravilloso, consejero, Eloa, poderoso, quien vive por la eternidad. El Mashiach, porque la paz será multiplicada sobre nosotros en sus días. Amén. Talmud de Isaías 9:6. Ahora, pásenme la hoja que yo dejé allá, por favor. Hay algo que un rabino llamado Juná, Rabí Juná dijo, el Masías es llamado por otro nombre. Ahí lo vemos. Estuvimos investigando y el nombre que aparece, Ginón. Mi amado David Ponce me estuvo ayudando en estos dos, en el primero o el segundo nombre, para buscar ese significado. Y hallamos que sería, la raíz era palabra eterna. Y eso es palabra eterna. Amén. También Smach, socorro, ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Dice la palabra. Aquí buscamos ayuda. A Mesías. Amén. ¿Verdad? No es consejero. Mesías ungido. El Gibor, Dios Todopoderoso. Y por último, Abí Shalom, Padre eterno de la paz. Amén. La primera parte de nuestro versículo que nos habla del nacimiento
benigno tuvo su cumplimiento hace más de 2000 años en la pequeña aldea llamada Belén, ¿verdad? Que significa la casa del pacto. Como está escrito en Miqueas, dice, y tú, Belén, Efrata, es la menor en los miles de Judá. De ti para mí saldrá quien será gobernador de Israel. Su procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Con relación a este pasaje, con este versículo, los rabinos sabios escribieron así, por ejemplo, así se refiere al Salmo 72 en la exposición de Miqueas 5:2, que dice respecto al gobernador de Israel, que nacerá en Belén. Amén. Que sus orígenes son de tiempos antiguos. Entonces, según Rashi, él es el Mesías, el hijo de David, como dice el Salmo 118, 22, él es la piedra que desecharon los edificadores. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, porque antes de que fuera el sol, su nombre era Chinón. Palabra eterna. Amén. La frase de este versículo de Belén, significa que será la casa de David, porque media un largo tiempo entre David y el Mesías Rey, Mesías Yeshua. Y él es Elohim, que es como dice, se explica que sea de tiempos antiguos. En el Tanaj encontramos que el Mesías vendrá en dos apariciones diferentes, una de la otra. Una es, como dice Zacarías 9:9, que dice, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y dos, dice Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí por la nube del cielo venía un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas recibieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Ante estos relatos, los rabinos, pienso yo, que quedarían perplejos, como dice Daniel 17, 13, que aquí por las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Y también está escrito, humilde, y cabalgando sobre un asno. ¿Y qué dice el Talmud?
a referirse a Mashiach. Sí, porque el Talmud habla de Mesías. Amén. Sanedrín 97b dice, si son justos, vendrán en la nube. Si cuando el Mesías viene o vino, si Israel es justo, vendrá en la nube, dice el Talmud. De lo contrario, vendrá humildemente y cargando su mano. ¿Y qué sucedió cuando Jesús entró sobre un molino? ¿Verdad? Que decía, Hosana, Hosana, porque las autoridades no lo recibieron. Entonces se cumplió lo que dice Sanedrín, lo que dice el Talmud, ¿verdad? Lo que dice Zacarías, se cumplió realmente, cabalgando sobre un nación. El judaísmo ortodoxo, a partir de Rambam Maimónides, pregola insistentemente que el Mesías, que vendrá por primera vez, será un hombre como cualquiera. Nacerá de un vientre judío y se manifestará al pueblo de Israel para dar cumplimiento a las profecías pronto y en el día. Pero si esto fuera cierto, pregunto, ¿cuándo, cómo y dónde se cumplirá lo que escrito está por Daniel en cuanto a que el Mashiach vendrá por las nubes del cielo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Para recibir dominio y reino universal y eterno. Nuestro Mashiach, Yeshua, nació como un niño hace un poco más de 2000 años. Murió para expiar nuestros pecados, Amén. como está escrito en Isaías 53. Eso estamos estudiando la semana pasada, esta semana, el jueves, en el estudio de el regreso de Marano Foxo. Estuvimos analizando ese capítulo. Resucitó, pero volverá por las nubes del cielo al final del sexto milenio a establecer la era mesiánica de paz universal. Amén. Como está escrito, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Siguiendo analizando el versículo de inicio, admirable, consejero, Pérez lo es. El primer hombre con el que es llamado nuestro Yeshua en este versículo es admirable, consejero.
Pérez lo es. La expresión hebrea Pérez significa maravilloso, admirable, prodigio, maravilla, milagro, cosas portentosas, cosas difíciles. Pero significa Pérez. En su comentario, investigando a Rashi, en su comentario, capítulo 18, 14, Rashi concuerda con la opinión del Targum en cuanto a que el significado básico de la raíz Pérez es oculto, encubierto, que hace mención que para Hashem no hay nada imposible, aunque vaya en contra de la misma naturaleza. Levín 30:11. Hay una porción en hebreo que dice Kim Amishpat Hasot Asher Anochi Pesmecha Ayom Lo Niflet. Porque los preceptos estos que yo tengo viendo a ti ahora, hoy, no son velados y ocultos. La palabra Niflet que ahí aparece, tiene el sentido de algo que está oculto de la conversión, oculto de la conversión humana. Esta misma raíz también se utiliza para hacer notar algo maravilloso, pero esta no sería su acepción aquí. La verdad con Rashi, en su comentario sobre el versículo 18, 14, dice: ¿acaso hay algo inalcanzable? Hay algo que Dios lo pueda hacer. Dice así que esta expresión debe ser entendida como se traduce en el Talmud. ¿Acaso se ocultará? Es que hay algo demasiado maravilloso, distante y oculto para mí para que yo haga mi voluntad. Ese comentario, como se traduce en el Talmud. Así pues, tenemos dos significados. Entonces, dos significados básicos de este primer nombre dado a Mashiach. Pérez lo es, maravilloso consejero y oculto consejero. Vamos a ver en ese oculto consejero para que me pueda entender lo que voy a decir después. Lo es, la palabra lo es, se origina de la raíz hebrea, el Shah. ¿Así no? Podemos hacer. Que de acuerdo con la concordancia de esto significa consejo, también prudencia, aconsejar, acuerdo, consejero, vecino, propósito. Todo eso significa, es la raíz de esta palabra. Ok, oculto el mensajero y maravilloso consejero. Es un nombre, la única
y exclusivamente a Masías. Sin embargo, el Talmud afirma que en cuanto a la creación del hombre, el creador del universo buscó el consejo de los ángeles. El querer aconsejarse, buscar consejo por su porte celestial, significa que Hashem toma en cuenta pues el conjunto de su creación para intervenir en un acontecimiento decisivo en el mundo. Y ya sabemos para eso. Versículo 1:26, capítulo 1:26, en cuanto a la creación del hombre, comenta: hagamos un hombre, hagamos el hombre, hagamos un hombre. De aquí aprendemos sobre la actitud humilde de nuestro Padre Celestial, Akadosh Baruj Hu. Con todo el respeto, amados, que se merecen los comentarios de los sabios arriba mencionados, que acabo de mencionar, Rashi, el Model, pues esa gente, me parece que el consejo de los ángeles no le queda duda para el Creador, según como lo estima, como cree la tradición de los hermanos mayores. Personalmente estoy convencido de que, siendo el Mashiach el oculto, consejero oculto, admirable, maravilloso y prudente consejero, cuyos orígenes son del principio de la Trinidad, de los días de la Trinidad, quien está con el Creador antes de todas sus obras, ordenándolo todo, como está escrito en Proverbio, fue el consejero de Adonai. ¿Por qué no? Y no los ángeles, criaturas que en todo son. ¿Sabe por qué? Porque son inferiores a Masías. Masías dice que el Mesías seguirá, o sea, mayor que nuestros padres. Eso lo vimos en las clases de las jueves. Mayor que Abraham, que se llamó mayor que Moisés. Y el mismo Moisés lo dijo. Habemos mayor que yo. Amén. Entonces no estoy tan lejos de la verdad de ser Masías, el oculto. No sería que hagamos al hombre, estaría hablando como Masías. Ahora bien, la expresión Pele, maravilloso, siempre es usada solamente para referirse al Eterno, nunca para referirse a un hombre. Estos otros escritos por ejemplo, del profeta Isaías, capítulo 125, 1, dice, así lo demuestra, que dice: oh Adonai, tú eres mi Elohim, exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, designios asegurados desde la antigüedad. Y también Isaías 28, 29 dice: también esto procede Adonai Sebaot, que es maravilloso, que es Pele en consejo y grande
en sabiduría. Amén. Muy bien, amado. Reflexionando sobre lo acontecido hace más de 2000 años. El sábado pasado, pues estábamos conmemorando, como siempre dijo Esteban, conmemorando el Pesaj. Festividad muy importante en nuestra tradición como judíos. Amén. Y más aún para nosotros como judíos creyentes en nuestro Dios. Amén. Todos los acontecimientos realizados antes y después de la fiesta, en esa época en que estaba Masías celebrando la fiesta, porque así la celebró, él no la conmemoró. Nuestros maestros, como solían decirle a Jesús, los principales seguidores, la primera iglesia, como llaman los cristianos, ¿verdad? Sus apóstoles, sus seguidores, Jesús estaba propiciando una batalla, estaba en una batalla donde él vendría a sufrir. La batalla final del Masías sufriente. La batalla final del Masías. Mateo 26, 39 dice, y caminando unos pasos delante de ellos, se le tomó sobre su rostro, clamando y diciendo, Padre, si es posible, hacerlo de otra manera, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu deseo. Amén. Esta palabra profunda, salida de los diálogos de David de Yeshua, en la cual rogaba que de ser posible la reelección de Israel y del mundo sin exponer al pueblo a la vergüenza del sufrimiento que vendría, que todo cayera sobre él, toda la culpa cayera sobre él, para que Israel no tuviera que irse al exilio y ser repudiado entre las naciones. La santificación de la empresa aquel año marcó un momento crucial en la vida de nuestro Rabí Jesús. Enfrentarse con las pruebas y tentaciones, la lucha contra el mal, igualdad que luchar. Amén. Hoy, 2000 años después, más de 2000 años después, cuando estaba recordando esa su experiencia arroja mucha luz y nos ayuda sobre manera cómo podemos nosotros enfrentar cada día nuestras propias pruebas y tentaciones. Amén. Jesús nos enseñó Amén. en esos 3 años, obviamente en la última semana, Él nos ayuda con esta experiencia, arroja mucha luz
y nosotros de eso debemos aprender. Amén. Uno de los dones más extraordinarios, porque el que el Eterno ha adornado nuestras almas, el que es el que tiene que ver con el don de la libre conciencia, con el don de libre albedrío. Es decir, la responsabilidad de cada uno de nosotros por escoger o decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la obediencia y la desobediencia. El don de la libertad o del libre albedrío está limitado en el campo moral, es decir, opera dentro de los patrones de la moralidad y espiritualidad impuesto por el Creador a sus criaturas. En otras palabras, el libre albedrío no opera fuera de la zona de la ética y la moral. Dentro de la ética y moral, no opera fuera. Nosotros los humanos, cuando estamos viviendo en sociedad, no tenemos real libertad fuera de los límites impuestos por la moralidad de la Torá. Es cierto, podemos elegir entre una comida y otra, entre un lugar para dormir, para descansar, o otro lugar. Pero esa decisión no cae dentro del campo del concepto técnico del libre albedrío. ¿Por qué? Porque los animales también pueden hacer este tipo de selección. Es decir, un león decide también cuál parte del animal que ha cazado se va a comer ese día. Un perro hace su propia decisión acerca de cuándo echarse a dormir y cuándo levantarse para ir a jugar. Así será con Kira, ¿verdad? Kira es la perrita del marinero. No estoy hablando del libre albedrío, ¿no?, como algo mecánico o controlado por fuerzas que van más allá de nuestra capacidad humana o biológica para controlar, sino de un tipo de libertad que supera esas realidades mecánicas y bestiales. Un animal puede decidir cuándo echarse a dormir y cuándo echar a andar, pero ningún animal puede decidir entre el bien y el mal, entre lo permitido y lo no permitido, entre lo que es justo y lo que es injusto. El hombre sí. Un animal tiene deseos sexuales y se lanza sobre la primera hembra de su manada que encuentre a la vista del toro. Lo hace a la vista del toro. El hombre tiene impulso sexual, pero decide hacerlo por la persona apropiada. Amén. En el lugar apropiado. Amén. En el momento adecuado. Amén. Esto es libre albedrío. Yo sé que estamos viviendo una generación que se está o que se ha dañado, no que se está
dañando. Está dañada mucho. Y prácticamente ya no hay mucha diferencia entre nosotros, lamentablemente, y los animales. Pero al menos conceptualmente es así. Solamente el hombre tiene el don de la libertad en el área ética y moral de la vida. Y es precisamente en esta zona de ética y moralidad donde se hemos puesto a prueba constantemente. Porque solamente aquí tenemos el potencial de elevarnos sobre lo natural, sobre lo animal y bestial de la creación. ¿Quién me sigue? Amén. La mayoría de los seres humanos somos moralmente subdesarrollados. Y esto es precisamente una de las más grandes exigencias de la redención, levantar al imagen del Eterno en el hombre y elevarla a la estatura de la plenitud del mundo justo Mashiach. Amén. Vivimos en la tensión provocada por las fuerzas. La irredención y redención. Creo que no aparece en la lengua española, porque me salió, por escribir, me salió el rojito. Pero para que nos pueda entender lo contrario de la redención, ¿cuál sería? ¿Ah? No, eso es sinónimo. Y redención. Vamos a dejarlo con y redención. Buscando la redención, buscando de mejorar al hombre. De disminuirlo, achicarlo, eliminarlo moral y espiritualmente. Esa es la redención. Por otro lado, la redención que hace buscando al hombre dedicado, sanado y elevado por encima de sus impulsos bestiales a la imagen de la gloria del Eterno. Amén. ¿Me se debe explicar? Amén. Porque falta mucho. Amén, amén. Esta es la presencia. Es un proceso de educación y formación en el uso apropiado de nuestro libre albedrío. Porque solamente ejercitándonos en ello lograremos romper la fuerza de gravedad impuesta por el pecado de nuestro cuerpo mortal. Amén. Sería bonito. Amén. ¿Ah? Sería bonito romper la fuerza de gravedad impuesta por el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿En qué zonas somos puestos a prueba? ¿En qué áreas somos puestos a prueba? Allí donde se vea nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera personalidad. Póngame atención en esto. Las tentaciones y las pruebas que encontramos en nuestro camino, amados, reflejan de alguna manera la naturaleza de nuestro carácter y donde tenemos que enfocar nuestra atención para elevarnos por encima de los niveles
de simple materialidad y animalidad Amén. que procuran destruir nuestra imagen de Hashem en nosotros. Amén. 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 Observemos. Observemos el tipo de tentación o prueba que viene a tu vida y determinarás los puntos que podrían llevar a ser débil a tu carácter o que ya necesitan ser fortalecidos y superados. Observa donde el tentador atacó a nuestra David, a Kadosh, a nuestra Masía, y notarás las áreas, las zonas de su carácter y personalidad que el enemigo tenía como su objetivo inmediato. El enemigo ya sabía dónde atacar, porque sabía cómo era su carácter. Amén. Pero al mismo tiempo, amado, si tomas la decisión de someterte al Eterno y resistir al tentador, estarás desarrollando aquellos atributos morales y espirituales que actuarán como herramientas apropiadas para que puedas cumplir la tarea que se te ha entregado en el día presente. Amén. 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 Es por eso que el libre albedrío es la distinción más importante que el Eterno nos ha hecho como su criatura inteligente. Porque así permite que seamos tentados. Ciertamente que Él personalmente no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado por el mal. Pero todo hombre es puesto en una posición donde puede ser tentado. El mismo Yeshua fue tentado. Solamente Hashem no puede ser tentado. De hecho, está prohibido tentar a Dios. Y es uno de los pecados más graves pretender poner a Hashem en una tentación. A ver, porque yo, ¿cómo es eso? Dios no lo va a pecar. No es que una tentación es contigo, de que tú dices, bueno, ¿qué ejemplo podríamos poner? Bueno, si tú me concedes, yo te voy a poner 1 millón. Aquí hay que cuidar con esa cuestión de los millones. Porque a veces, bueno, yo te pongo 1 millón, si tú me das esto, ese es lo que tú también te quieres de mí. No puedes tentar al Señor. Tú pides, ruegas por algo, ¿no? Vaya a decir, yo te voy a poner esto, ¿no? Estás tentando al Señor. Bueno, pero donde quiera que haya un hombre, allí la tentación y las pruebas son una parte de nuestra realidad como humanos. Aquí, aquí vamos a considerar a nuestro Rebbe Mashiach Yeshua. ¿Por qué fue tentado? Ciertamente que lo fue en todas las cosas,
según nuestra semejanza. El hecho de que Él siempre decidió por lo bueno y nunca por lo malo, lo elevó por encima de sí mismo, por encima de su contemporáneo, por encima de los profetas e incluso por encima de los ángeles. Porque Él era mayor que los ángeles. Veamos de nuevo el versículo. Y caminando unos pasos delante de ellos, se desplomó sobre su rostro, clamando y diciendo: Padre, si es posible, hacerlo de otra manera, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu deseo. Amén. Aquí lo vemos, enfrentando su última y peor tentación, la más fuerte tentación. Observa bien el versículo: hacerlo de otra manera, hacerlo de otra forma. Ellos son palabras muy profundas, salida de los labios de David de Jesús. Son palabras muy profundas, con mucho dolor, porque él está sintiendo dolor. ¿Y cuál es su significado? Él rogaba que de ser posible la redención de Israel y del mundo sin exponer al pueblo a la vergüenza del sufrimiento que vendría, que todo cayera sobre él, para que Israel no tuviera que perecer en gran y penoso exilio que vendría. De la misma manera que todas las maldiciones y consecuencias de las transgresiones de la humanidad cayera sobre él antes que la humanidad se perdiera. Un amor tenía Jesús por nosotros. Amén. Obediente a su Padre, obedeciendo a su Padre. Ahora bien, si el Eterno conoce todas las cosas, del principio al fin, y nada hay oculto en su presencia, ¿por qué permite la tentación sabiendo Él de antemano si la vamos a superar o si seremos superados por la tentación? ¿No sabía el Padre que Yeshua superaría aquella prueba y padecimiento para ser Yeshua, para ser declarado Adón el Mashiach, sin entregarle un reino que no tendrá fin? El candidato Yeshua tendría que ser capaz de superar toda la barrera impuesta por la realidad del mal a fin de elevar la totalidad de la humanidad escondida en el alma del Mesías, a punto de absoluta aceptación de la soberanía y dominio de Dios. Esa elevación no puede ser expuesta a menos que haya una prueba, una situación que permita al candidato la persona probada tiene que extraer todos los recursos del cielo, todos los recursos
Mesías escondido en el alma humana, sin dejar nada fuera, para que nada se perdiera. Así que las pruebas a que tendría que ser vuestro Mesías no tenían el propósito de informar al Eterno si el candidato lo iba a esperar o no, sino para causar que se produjera algo en el candidato, el Mesías, que pudiera ofrecer los méritos necesarios para elevar a la humanidad, al mundo entero, hacia su redención final. Amén. ¿Qué me sigue? Amén. Hay dos niveles de mérito. Hay dos niveles de méritos escondidos en cada ser humano. Lo natural y lo sobrenatural. Los sobrenaturales, los naturales, son los que nosotros conocemos más. Los sobrenaturales son los que conocemos menos. Para alcanzar la redención final, el hombre tiene que ser elevado por encima de sus niveles naturales hasta aportar incluso los sobrenaturales para alcanzar la plenitud establecida por el Creador. No puede ser más, no puede ser menos. Ejemplo, ¿a qué pudiera ellos ser comparados? A ver, un deportista, un atleta. Bueno, aquí tenemos un hermano que hace ejercicio, ¿verdad? Un atleta en el campo, tratando de saltar un obstáculo, ¿verdad? Una carrocha. Lo intenta una vez, lo superó. Entonces, ¿qué hace el atleta? El deportista sube un poquito más la vara. Lo intenta de nuevo, lo supera y sube más la varilla, la vara. Y así sucesivamente hasta que llega a una altura, mano, que ya, por mucho que se esfuerce, no logra superar. Y ese es el límite que llamamos natural. Hasta ahí, nada más. Todos tenemos que conocer cuáles son nuestros límites naturales. Amén. Pues sí, sus fuerzas tienen un límite, su capacidad para saltar tiene un límite. Y los deportistas, atletas, llegó al límite. Sin embargo, repentinamente, este deportista escucha un bramido de cadera. Y nada más, cuando él se voltea, observa a un búfalo resoplando en la nuca, en el cuello. Y el búfalo sacando llena del suelo, dispuesto a sacar. ¿Qué pasó? Nuestro amado deportista, nuestro amado Jonathan, sale corriendo desesperadamente, ¿verdad? Sale más cerca y se pone a salvo del animal salvaje. Cuando el sofoco
pasa, ¿verdad? La comunidad más tranquila que está fuera del peligro, descubre algo imaginable. Se da cuenta que acerca que ella saltó era más alta que la mejor altura que había intentado inútilmente superar en sus prácticas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pudo superar una marca que horas y horas y día tras día el deportista había hecho con mucho tiempo? Había mostrado su límite de su salto alto. La respuesta es cuando un estímulo superior actúa en tu cerebro, es capaz de reaccionar de tal manera que produce una sustancia que nosotros llamamos adrenalina, que inyecta a los músculos con una fuerza extra sobrenatural, diríamos, que no es conocida excepto que tú estés en esas circunstancias. Tu cuerpo tenía una energía disponible, pero estaba escondida, estaba incluso bloqueada en tu cerebro, pero dadas las circunstancias, esos recursos escondidos, ¿verdad?, fueron librados, y el resultado es que fuiste capaz de superar una marca que en condiciones normales jamás había superado. Así pues, tenemos dos niveles potenciales en el mundo natural: el nivel moral y el nivel espiritual. Tenemos también dos niveles de méritos, uno que es conocido y el otro que está escondido. Cuando una persona es colocada en una situación de aprieto, de prueba, de tentación, etc., es capaz de producir en ella el surgimiento de una capacidad de sujeción y obediencia a la voluntad del Eterno. Donde la identidad misma de la persona se pierde y se funciona por los designios del Eterno, de Jesús. En otras palabras, el hombre es elevado al máximo en su estatura espiritual, que garantiza su redención por su unión con Jesús, que es la clave para la vida eterna. Amén. Jesús fue enfrentado por la posibilidad de la destrucción completa de Israel y de la humanidad si él fallaba en su misión como Masías sufriente. El terror cayó sobre él. La angustia de la muerte rodeó su alma, pero ese terror actuó como un adrenalina de Dios, como un, ¿cómo se llama? Como un detonador que abrió las puertas de la adrenalina espiritual, de la reacción escondida en su alma, a punto que por el pozo, puesto delante de él, sufrió aquellos padecimientos con el fin de ver luego el resultado de su obra, la redención final de Israel y del mundo. Amén. Solamente podemos ver, nosotros yo pienso que muchos no lo imaginamos, cómo sufrió, qué padeció con su Masías. Un ejemplo, podemos verlo
en esta película de este artista, ¿cómo se llama? La película de Jesús, pero la última, La pasión. La Pasión. Lo vi la película, oye, si en verdad fuera así, realmente a mí me dan el primer latigazo o algo, yo canto. Yeshua padeció, hermano, con el fin de ver el resultado de su obra, la redención final de Israel y del mundo. Y así fue dicho por el profeta: por la fatiga de su alma verá todo mi siervo su fruto y quedará satisfecho, que por su unión perfecta con Hashem, su conocimiento, justificó al justo ante la multitud, cuya iniquidades cargó sobre sus hombros. Isaías 53, 11. De esta manera, amado, Jesús se sometió voluntariamente a los designios de su Padre, para hacer su voluntad soberana en aras de la salvación de la humanidad. Y tal acción lo elevó por encima de la natural, al más alto incluso que los ángeles, y alcanzó la plenitud de la estatura a la cual deberá ser llevada luego todo su pueblo y los justos de las naciones. Antes de aquella hora suprema, la capacidad de sujeción estaba como sujeta dentro de él, pero al mirar lo que ocurriría si no se sometía a la voluntad del Eterno, al mirar toda la humanidad que construiría su término en ruina, con valor enfrentó aquellos sufrimientos por los cuales fue perfeccionado al punto de estar en condiciones de ser confirmado como Adón y Mesías. Amén. Un título para el cual había sido marcado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Jesús fue colocado bajo la máxima presión posible para que la riqueza de la redención escondida en él pudiera brotar hacia afuera como el aceite que sale cuando una aceituna es presionada, triturada y machacada sin límite. Antes de aquella prueba, amados, el potencial estaba allí, en su alma, pero aún escondido. Luego de la prueba, aquel potencial salió como una fuente de agua que salta a la vida eterna. Antes de la hora suprema, en medio escondido, la alma con la altura escondida, el potencial escondido posaba allí, estaba allí, dentro de su alma. Pero luego de superar las pruebas al cual fue sometido, fue elevado por encima de todo a la diestra
de nuestro Padre Celestial. Amén. A la hora de la verdad, lo más importante es que hagamos vergüenza potencial una experiencia. Eso que tú tienes ahí adentro, en tu alma, hagamos ese potencial una experiencia. El sufrimiento, la prueba, la exposición a situaciones críticas en la vida es lo que va templando, es lo que va desarrollando nuestra personalidad y sacando los recursos escondidos dentro de nosotros para elevarnos a un nivel que no teníamos antes de esa prueba. Amén. Amén. Está escrito de él, está escrito de Jesús, porque dice, porque padeció, aprendió obediencia, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que por medio de él se acercan al Eterno. Amén. Ahora bien, no estamos hablando de una situación sin límite. Todo tiene límite. Amén. El único que no tiene límite es educación. Amén. Por eso es conocido como Ein Sof. Ein Sof. El sin límite. Pero todos los demás tenemos límites, incluyendo eso. No lo vayan a hacer. Ellos no nos cuesta creerlo, porque escrito está de él. Nos dice el Bihashá, y no pudo hacer más milagros allí por su incredulidad. Obviamente la incredulidad de él, no la de él, pero por su incredulidad no pudo hacer más milagros. Simplemente no pudo hacerlo. Hubo un límite. Escrito está de él. El Padre es mayor que yo. ¿Sí o no? Amén. Hay ningún límite. El Padre es mayor, Jesús es menor. Amén. Escrito está de él. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Amén. Hay un límite al conocimiento. Así que hay un límite, aún en el caso del Mesías. ¿Cuánto más nosotros, cuánto más nosotros, si Jesús tiene algún límite? ¿Dónde están entonces los medios de Jesús aquí? ¿Dónde está el milagro de su pasión? ¿Dónde está el milagro de su pasión y sufrimiento? El Talmud nos sugiere una respuesta. ¿Sí? La Gemara nos dice de una conversación que David tuvo con el Eterno, luego de su pecado con Betseba. David dijo, está en la Gemara. David dijo, Hashem, ¿por qué dices, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Pero nunca dice, yo soy el Elohim de David. Por supuesto, David no está buscando colocarse a la altura de los padres. Él sabía muy bien que tal cosa era imposible, colocarse a la altura de los padres, de los patriarcas. No lo hacía tampoco por falta de promesas, porque el Eterno la había
prometido que de sus lomos saldría el Mesías. Amén. Quien sería una extensión de su madre, de su misma persona, de su misma alma. Lo que David quería saber era dónde había fallado, dónde se había quedado corto, donde no había superado la prueba para merecer ser llamado el Elohim de David. Como fue dicho, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Cuando la Torá dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es una fórmula simple o una manera de lenguaje. No, fue un gran honor para esos santos valores, Abraham, Isaac y Jacob, que el Eterno se arriesgara a poner su nombre junto al de ellos. Fíjense que dice el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob, por la obediencia al Eterno, que empezaron en todas las asignaciones que les fueron conferidas, mostraron la presencia del Eterno en su vida. De tal manera que Hashem le hizo promesa que perdurará para siempre. Amén. David, por tanto, desea saber qué espacio, qué áreas de su vida no fue desarrollada lo suficiente para merecer que el Eterno dijera, yo soy el Elohim de David, como había dicho de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David? A David le faltaba una ahora. ¿Dónde se quedó corto? Porque no merezco que diga yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y David. Dice la Gemara que el Eterno le respondió. A ellos permití que fueran tentados, pero a ti no permití que fueran tentados. Esto es lo que explica por qué decimos el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque a ellos les fue permitido pasar por el fuego de la prueba y salieron victoriosos de ella. Y debido a esto, Hashem puso su nombre al lado de ellos sin ninguna restricción. Cuando David oyó esto, le dijo al Eterno, dame una prueba. Dame una prueba, pruébame si hay en mí camino de perversidad. Si esta es la razón, dame una prueba. Méteme en el horno de la aflicción. Dame una prueba. Entonces apareció el cielo. Bañándose en su patio y la vi allá de Egipto hospedando. No pasó nada. Ahora, el punto que deseo que vean ustedes es que lo que nos dice la Gemara, que por tu Padre, hacer la voluntad del Eterno, el nombre sagrado fue unido a ellos
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Me sigue? Amén. 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 Sigo. Amén. Pasemos de ahora. Amén. Para él, por nada, igual que piensen en esto, amado. El nombre de una persona revela su esencialidad. Si el nombre de una persona representa su esencialidad, su naturaleza es unida al nombre de Hashem, que expresa la esencialidad y naturaleza de Hashem. Entonces, significa de que de alguna manera, algún aspecto maravilloso de la esencia del Eterno fue revelada a esa persona. Amén. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob fueron vasijas por las cuales un grado de revelación de Hashem fue conocido y revelado a nuestro pueblo. ¿Me sigue? Amén. ¿Sí, ya ves? En otras palabras, cuando un judío es colocado en una posición de sufrimiento y prueba y atraviesa ese proceso de sufrimiento y prueba, apropiadamente causa que el nombre del Eterno apropiadamente se ha unido a él de tal manera que una revelación de Hashem es dada al mundo por su medio. Amén. En otras palabras, el sufrimiento causa que una revelación de Hashem sea traída al mundo. Si somos capaces de pasar la prueba satisfactoriamente. Amén. Cuando Abraham fue probado en la actividad de Isaac, o sea, la atadura de Isaac, Hashem fue revelado a nuestro pueblo de una forma única y especial. Y tal revelación produjo mérito a favor de nuestro pueblo. Y el ejemplo que más nos da la palabra escrita es sobre nuestro Mesías, quien fue tentado, probado en su comienzo de su ministerio en el desierto, como está escrito en Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4:1. Después de esto, el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Yeshua ayunó 40 días y 40 noches. Al final sintió hambre. Entonces se acercó el diablo y le dijo: si me vea el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. El diablo lo llevó luego a la ciudad santa, lo subió al pináculo más alto del templo y le dijo: si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y se tomen en sus manos
para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Eso contestó, también dice la Escritura, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Amén. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todas las naciones del mundo, y le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Pero Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque dice la Escritura, al Señor tu Dios adorará y solo a Él dará culto. Amén. El diablo se apartó entonces de Jesús y llegaron los ángeles para servirle. Amén. Y superando esta situación con el diablo, con el adversario, durante 3 años Jesús sin quitar la mirada a su Padre Celestial, obedeciéndolo en todo, llegó a cumplir el plan, el propósito de su Padre. Vencieron la muerte en el madero, a resucitar al tercer día, como está escrito en 1 Corintios 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Con esta frase, amado, el rabino Saúl argumentaba acerca de la fe en la resurrección de los muertos y remarcando por el motivo principal: gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por nuestro Adón Jesús. Amén. El rabino Saúl, el apóstol Pablo, en la certeza de la resurrección, después de una exposición por el argumento acerca de lo inútil e ineficaz de nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado, exclama triunfalmente, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Amén. No hay entonces, hermano, ninguna incertidumbre. Eso viene a ser primicia de lo que durmiera, dice el apóstol Pablo. Mas no hubo otro resucitado por profeta y por Jesús mismo. Sí, pero todo era diferido de la muerte, no liberado de ella. Todos volvieron a morir. Solo Jesús fue el triunfador definitivo y hecho por sí mismo sin ayuda ajena. Amén. Solamente el Padre lo resucitó. Amén. Lo levantó entre los muertos. Amén. No voy a caminar más. Yo sé que me extendí un poco. Hay que obedecer un poquito. Su resurrección por la inmortalidad, pero por la inmortalidad, era una cosa totalmente nueva en la historia humana. De ahí su gran importancia, efectivamente, si él no hubiera resucitado, no habría para nosotros garantía de que fuera el Hijo de Dios, el Redentor prometido. La señal de los milagros no bastaba, porque otro profeta lo había hecho también, había sanado. No habría garantía de que Dios aceptó el rescate. Ninguna evidencia de salvación existiría para nosotros. Tampoco podríamos confiar en el cumplimiento de sus grandes promesas.
Yohanan 14:2, Yohanan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya os lo habría dicho, ahora voy a prepararos ese lugar. Amén. Y el 23 dice, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Ahora, no permita que nadie y nada le robe los hijos. Amén. Mantente fiel, como está acá, al mensaje de Jesús. Amén. Mi Padre lo amará y mi Padre, y yo vendré a Él y haremos en Él nuestra morada. Amén. Yohanan 16:24 al 27. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, Amén. para que vuestra alegría sea completa. Amén. Hasta ahora os he hablado en lenguaje figurado, pero llega el momento en que no recurriré más a este lenguaje, sino que os hablaré del Padre en forma clara y directa. Cuando llegue ese día, vosotros mismos presentaréis vuestra súplica al Padre en mi nombre. Yo seré, y seré yo quien interceda ante el Padre por vosotros. Pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amáis a mí y habéis creído en que yo he venido de Dios. Amén. Y por último, amado, Yohanan 17:24. Es mi deseo, Padre, que todo esto que tú me has confiado estén conmigo y completen y contemplen mi gloria, la que me diste antes de que el mundo existiese. Amén. Amados hijos, podemos estar seguros que todas estas promesas serán cumplidas por nuestro Redentor y Señor, nuestro Adón Jesús. Amén. Estaremos exclamando que quien murió hace tantos años ahora está en la gloria y cumpliendo todo lo que dijo, mas ahora Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha cumplido la gran señal que dio a los judíos y cumplirá todo lo demás. Amén. Shabbat shalom. Bueno, me despido de las personas que se han conectado en Instagram y gracias por estar conectados a nuestro canal. Solamente les ruego, les pido que hagan su comentario, denle like, ¿verdad? Y se suscriban a nuestro canal. Shabbat shalom y